Buenas noches, ¿cómo están todos? Aquí de nuevo tratando de vamos a desarrollar un tema, no tratando, vamos a desarrollar un tema que resulta interesante, como todos los temas políticos, o por lo menos para algunos de los que andamos en estas cuestiones de las redes sociales. Hace unos días, bueno, más bien ayer, el presidente Peña dice que no a la segunda vuelta, así, tajante. No a la segunda vuelta. ¿Qué es la segunda vuelta? Vamos a empezar por ahí. Bueno, en principio hay que hablar que cuando hablamos, hay que decir que cuando hablamos de la segunda vuelta nos estamos refiriendo a un proceso electoral, a un sistema de votación. Estamos hablando de que existe una democracia. Estamos hablando de que la gente participa en las elecciones. Estamos hablando de que hay un proceso electoral mediante el cual los ciudadanos eligen a sus gobernantes. Estamos hablando del pacto social, del contrato social. Estamos hablando de que los ciudadanos van a delegar el poder del pueblo a un partido político o a un político o a una agrupación política. Hay diferentes sistemas de votación. Cuando votamos para tomar una decisión. Y estos diferentes sistemas de votación determinan cómo se va a decidir sobre un tema en particular. Cuando hablamos de democracia, hablamos de que se va a tomar la decisión de quién nos va a gobernar. Entonces, en el mundo existen diferentes formas de elegir a sus gobernantes, de sus sistemas de votación. Y hay diferentes formas de lograr que exista un proceso electoral, que son los sistemas electorales. Entonces, el sistema electoral se compone o contiene un sistema de votación. Es un poco, espero estarme explicando, ¿no? Entonces, cuando los ciudadanos, cuando el pueblo decide que va a votar o a elegir a su gobernante, es porque ya está inmerso en un sistema electoral y que va a tomar la decisión a través de un sistema de votación. ¿Sí? Ok. ¿Cuántos sistemas de votación existen? O sea, ¿de cuántas formas podemos decidir por quién va a elegirnos? ¿Sí? Entonces, existen cuatro. Vamos a hablar que son cuatro. El primero es el de mayoría simple. Gana el que tiene más votos. ¿Y qué es el que impera en México? Que es imperfecto. No es que esté mal, es imperfecto, puede mejorar. ¿Qué significa esto? Que hay 5, 6, 3, 2 contendientes, en este caso a la presidencia de la República. Y entonces estos 3, 4 personajes compiten en un sistema electoral, un sistema ya de competencia política, para que lo elijan. Entonces tiene toda una serie de reglas y de normas que tiene que cumplir para poder participar y pueda ser elegido como presidente de la República. Entonces, esta persona o este grupo de personas que son representantes de un partido político hacen todo el proceso, la campaña, y entonces quien tenga más votos gana. Digo que es imperfecto y que es incompleto porque en las últimas elecciones hemos visto que se ha elegido al presidente de la República con un porcentaje de votación del 35% o puntos menos, ¿no? O sea, 33, 34%. Lo que significa que este presidente que fue electo únicamente por 3.5 personas de cada 10. Hay que restarle el porcentaje de abstencionismo. Entonces, si tenemos una población de 120 millones de personas, de los cuales
por decir un dato, no es preciso, por decir un dato, el 70% tiene la mayoría de edad para votar. Estamos hablando que, vamos a sacar la cuenta para no decir mentiras, 120 por punto 7, 84 millones de personas pueden elegir al presidente. Pero si el porcentaje de abstencionismo es del 50%, entonces tenemos que únicamente 42 millones van a elegir al presidente. De estos 42 millones, únicamente el 35% por punto 35, o sea, 14 millones eligieron a quien ganó. Si dimensionamos esto, o sea, de 120 millones que componen la población mexicana, 14 millones, 14.7 millones votaron en su momento, en términos generales, por Calderón o por Peña. 14 millones de personas decidieron quién iba a gobernar a 120 millones. Es desproporcionado. Así está nuestro sistema electoral ahorita, que es una mayoría. La mayoría proporcional es quien determina. Hay otros sistemas de votación más complejos, como en Estados Unidos, por ejemplo, donde se elige al presidente por los votos que representa cada estado y no por el voto directo que tiene cada presidente, ¿no? Que es un poco complejo. Por ejemplo, California tiene el mayor número de votos de todos los estados. Entonces, si un presidente gana el estado, se lleva todos los votos que representa ese estado. No el número de votos. O sea, si la población de California son 10 millones y 5 millones 5 millones un voto fueron para el partido A y el otro voto se llevó 4.999.000 votos y el estado representa 10 votos, quien ganó con el 50 más 1 se lleva los 10 votos del estado, ¿sí? Entonces es un sistema diferente. Hay otro sistema de votación donde quien tiene el 50% más 1, que es una mayoría calificada, mayoría simple calificada, es quien gana la elección. Pero para llegar a este 50 más 1, tendrían que asegurarse, ¿no? que realmente se cumpla. En algunos países de Sudamérica, de América Latina, para no decir nada más Sudamérica, en algunos países de América Latina existe la segunda vuelta. Y es aquí donde al señor Peña Nieto se le complica el escenario. ¿Por qué? Porque ahorita, a como está la situación política en México, los partidos políticos tienen su voto duro. Su voto duro. Es un voto, es un grupo de personas que ya están comprometidas de manera casi eterna con los partidos políticos. Se habla que el PRI ha mantenido un voto duro entre el 20 y el 25% del total de la población, que el PAN en sus buenos momentos llegó al 20%, ahorita creo que andan un 15% de voto duro, el PRD en el piso andaba sobre un 15%, ahorita con la incisión de Morena y la izquierda se separan, etc. Entonces el PRD bajó como a un 10%, Morena, que tenía 0 en las elecciones pasadas, 2012, ahorita, para las elecciones presidenciales, ¿sí? Porque hay que hacer todas las aclaraciones por aquello de las susceptibilidades, ¿no? Ahorita Morena tiene un voto duro como del 8%, ¿sí? Entonces, hay un 40% aproximadamente de indecisos, o que no son voto duro de ninguno de los 4 partidos que mencioné. En ese sentido, en el supuesto de que el PRI mantenga un voto duro de un 20%, le faltaría únicamente un 15% de votos para poder ganar las elecciones con el sistema electoral, con el sistema de votación que tenemos actualmente. Al PAN le faltaría un 20%, al PRD y a Morena le faltaría mucho más, un 25%, ¿no? Para cumplir con ese 35% con lo que se ha ganado las elecciones en los últimos 2 procesos electorales en México, ¿sí? En el 2006 y el 2012. Entonces, modificar este sistema de votación le complica la existencia al PRI y al PAN también. Porque ahorita
tienen que pelearse únicamente por conseguir esta diferencia entre el 20 y el 15 para llegar al 35 de un 40% disponible. O sea, hay un 40% de votos disponibles a los cuales hay que atacar, a los cuales hay que convencer. Es mucho más fácil que cambiar el sistema de votación y que entonces el presidente sea electo con una mayoría calificada simple, que sería el 50% más 1. Porque entonces tengo el 20 y necesito conseguir un 30% para poder ganar las elecciones. Que eso implicaría la segunda vuelta. La segunda vuelta implica que cuando se llega a las urnas y se hace el proceso de votación y los candidatos, ninguno alcanzó el 50% más 1, entonces se va a una segunda vuelta donde se garantiza mediante alianzas. Por eso Peña dice que es una ficción, porque si no se logró el 50% más 1, en la segunda vuelta los partidos políticos y las fuerzas políticas se reacomodan y vienen alianzas y vienen acuerdos, vienen compromisos, y entonces hay partidos pequeños que te van a poder dar ese 50% más 1. Si tú llegaste a un 30%, y un partido pequeño tiene un 20% o un 15%, bueno, este partido pequeño tiene la capacidad de negociar. Tiene un capital político ahí que te es muy válido, muy interesante poder conseguirlo, y es donde vienen los acuerdos muy, como dice Peña, ¿no? O sea, ficticios, ¿no? Sin embargo, estos acuerdos te dan mayor margen de gobernabilidad como candidato electo, ¿sí? Claro, Peña Nieto se remite al Pacto por México, que fue una estrategia política muy interesante, porque lo que hizo el gobierno de Peña fue compartir el poder en el primer año y meses de gestión, donde invita a los partidos de oposición a tomar decisiones de gobierno. Es una estrategia interesante. Sin embargo, en este esquema de la segunda vuelta, los acuerdos se dan antes de las elecciones. Entonces, viene la primera vuelta, se hace la contienda, sistema de votación, la gente vota, no se logra el 50% más 1 en alguno de los candidatos, se va a la segunda vuelta, se reacomodan las fuerzas políticas, hay alianzas, hay estrategias, hay compromisos, etcétera, y se vuelve a elegir, se vuelve a votar. Entonces, vuelves a votar y se asegura por este proceso que alguno de los candidatos va a alcanzar el 50% más 1. ¿Hay algún problema con esto? No es política, pero al PRI le da miedo. Al PRI y al PAN en particular les da miedo, porque el ejercicio implica ceder el poder, hacer acuerdos. Hay otros sistemas de votación, dije que eran 4, ahorita mencioné 2, el de la mayoría simple, el de la mayoría calificada, y el de la mayoría calificada, que es cuando se requiere de 2/3 partes o 3/4 partes, o sea, un 75 o el 66% de los votos para tomar una decisión. Este sistema de votación se implementa más bien en el Congreso, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, cuando se va a votar por una ley, sobre todo cuando son modificaciones a la Constitución. Ahí se utiliza este sistema de votación, donde hay una propuesta de modificación. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de la Constitución. Hay una propuesta legislativa para modificar un artículo de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos. No se puede modificar si solamente el 50 más 1 decide que sí, sino que tiene que ser el 66 si es 2 de 3, o el 75 si son 3 de 4 partes, ¿no? Entonces, el sistema de votación es más complejo, no se utiliza, en la mayoría de los casos no se utiliza para elecciones presidenciales, ni para elecciones de servidores públicos, de presidentes municipales o gobernadores, o para elegir diputados y senadores. Y el otro sistema de votación
que casi no se usa en política y se usa más bien en organismos internacionales, es el consenso. En la OMC, por ejemplo, Organización Mundial de Comercio, se utiliza el consenso como un sistema de votación, donde para tomar una decisión en materia de política comercial o política económica, se requiere que el 100% de los miembros de la OMC estén de acuerdo. Entonces, se vota por consenso. Si una persona, y todos los miembros tienen el mismo, el voto de todos los miembros tiene el mismo peso, no nada de que Haití o un país centroamericano o un país africano o un país con un menor peso político o económico a nivel global, su voto vale menos, no, todos valen lo mismo. Entonces, si Estados Unidos hace una propuesta o Alemania hace una propuesta de modificación de la OMC y no se cumple el consenso, entonces no pasa. Pero si un país pequeño, un país centroamericano hace una propuesta y todos votan a favor, entonces logra el consenso, pasa la iniciativa, ¿no? O la propuesta. Pero bueno, regresando con el asunto, ¿por qué Peña Nieto le tiene miedo a la segunda vuelta? Por cuestión estratégica. Le tiene miedo a la segunda vuelta porque implica buscar estrategias de campaña electoral que le garantice tener el 50% más uno de los votos para poder lograr la presidencia. Y como están las cosas ahorita, con todos estos desaguisados que ha tenido el gobierno de Peña Nieto, con nuestros queridos gobernadores, que es un tema muy interesante de explicar después, ¿no? Cómo es posible que un gobernador o varios gobernadores, estando en funciones, se le conceda, bueno, no es fácil, no es difícil de explicar, es fácil de entender, hay compromisos políticos. En su momento, el gobernador de Veracruz le era útil al partido porque había recursos que se disponían para poder continuar haciendo la política, y bueno, ya, es historia, ¿no? Entonces, la situación actual del PRI y del PAN en particular no es la más óptima para pretender que existe la segunda vuelta en nuestro país. Es deseable, realmente, si se logra una segunda vuelta, vamos a garantizar más acuerdos, más controles, es otro de los puntos, porque si yo negocio con otro partido político, ese partido político se va a meter en la cocina y va a buscar beneficios, y estos beneficios llevan acuerdos, y estos acuerdos llegan a vigilancia, y etc. Entonces hay una serie de consecuencias. Y bueno, concluyendo y de manera rápida, ¿por qué le tiene miedo a la segunda vuelta Peña? Porque los márgenes de maniobra se reducen, y eso implica un mayor compromiso social y político. Muchas gracias, buenas noches, y bueno, cualquier cosa, aquí estamos. Aspel te capacita. Hasta pronto.